Hoy comenzó la sexta ronda de negociaciones hacia la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hasta el próximo lunes, los equipos negociadores de México, de Estados Unidos y de Canadá esperan llegar a acuerdos sobre las reglas de origen y los mecanismos de resolución de controversias. Y ante los tiempos electorales y la presión por concluir las negociaciones, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que no hay fecha límite, sino que concluirán cuando se tenga un buen acuerdo, lo que puede pasar a principios de marzo o bien hasta julio, dependiendo de las capacidades conciliatorias de las naciones. Y justo para analizar las condiciones en las que se desarrolla esta etapa de la negociación, saludamos con mucho gusto al doctor Jaime Linares Zarco. Él es economista de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Linares, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, sin duda, inicia esta etapa, esta sexta ronda, en un ambiente muy ríspido este año. ¿Y qué es lo que estamos esperando con esta sexta ronda de negociaciones del Telecán? Bueno, pues en esta sexta ronda, tal y como se ha dicho, se van a tratar los temas más ríspidos de la negociación. De hecho, ahorita no ha habido negociaciones muy, digamos, importantes, sino que se han pospuesto todas hacia las últimas rondas, ¿no? Entonces, según los expertos, en esta sexta y la siguiente ronda es donde se van a tratar o abordar los temas más álgidos, como son, por ejemplo, las reglas de origen, que como ustedes saben fue una propuesta del gobierno de Trump para tratar de elevar el porcentaje, en este caso de origen, de los productos de origen, de un 62 a un 85%, en donde obviamente el gobierno de Estados Unidos lo que pretende es que sea la mayor parte, el mayor porcentaje beneficiario para Estados Unidos. Doctor Linares, díganos en los acuerdos que hubo el día de hoy, es más, ¿hubo acuerdos el día de hoy? ¿Se llegó a algo o nada más están poniendo las cosas difíciles para que este tratado continúe? Sí, yo siento que en realidad, aunque se habló de inversión, se habló del sector energético, se habló también de aspectos que tienen que ver con el sector agropecuario, no se han anunciado, digamos, grandes avances. ¿Por qué? Porque obviamente todavía no están, digamos, en condiciones de poder cerrar, salvo 10, bueno, ya pronunció incluso el secretario Guajardo, salvo 10 temas en donde no hay discrepancias entre los tres países, ya se llegó a ese acuerdo. Los otros acuerdos álgidos, que son básicamente 5, no se han tocado de manera frontal, se han planteado de manera lateral, pero nada de frontal, ¿no? Una de ellos, decíamos, las reglas de origen. Otro que también tiene en vilo este tratado es la cancelación, el famoso código Sunset, cancelar cada 5 años el Tratado de Libre Comercio, a lo cual también México y Canadá se oponen. Otro más sería, por ejemplo, el que se refiere al capítulo 19. Estados Unidos propone cancelar ese capítulo 19 que se refiere a la resolución de controversias fuera en este caso, del tratado, poder, digamos, acordarlo, negociarlo dentro de la Organización Mundial del Comercio, a lo que se opone en este caso Estados Unidos. Y por supuesto, uno de los aspectos más álgidos es el déficit que tiene Estados Unidos con México, que hasta diciembre del año pasado tenía un monto de 64 millones de dólares. Con esa cantidad es la propuesta del gobierno de Trump, quiere que México financie la construcción del muro, cuando en realidad sabemos que eso es un absurdo, porque en realidad estos recursos de los 64 millones de dólares pues no llegan al gobierno, son empresas, en este caso multinacionales, y entre ellas varias de Estados Unidos, las que reciben esos recursos, puesto que muchas de ellas tienen su sede aquí en nuestro país, de aquí producen y de aquí exportan hacia los Estados Unidos. Doctor, entonces esta ronda de negociaciones podría pasar sin acuerdos importantes, pero sí con el pendiente de analizar todavía estos temas, Juan, que sin duda nos llaman mucho la atención, porque el presidente Donald Trump sigue insistiendo en poner esta barrera, ¿no? Es muro, hay Telecán. Sí, esa es la condición que ellos ponen, ¿no? De forzosamente llevar a cabo la construcción del muro, y sigue insistiendo en que sea México el que financie la construcción de este muro, si no en forma directa a través del gobierno, sí en forma indirecta a través de gravámenes que se impongan a las exportaciones, o a través de que se graben en este caso las remesas que envían los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, o algún otro mecanismo que permita financiar este muro, ¿no? Doctor Linares, díganos, ¿se espera que lleguemos a un acuerdo en esta sexta ronda? ¿Irán a haber más rondas a lo largo del año, más de las esperadas, incluso después de los comicios de las temporadas electorales, tanto en México como en los Estados Unidos? No, tengo entendido que nada más habría la siguiente ronda. En realidad, el problema es de que ya nos estamos encimando con los tiempos electorales, que como ustedes saben, se avecinan ya a mediados de este año en México, y también las famosas elecciones intermedias en Estados Unidos en noviembre de este año. Entonces, tengo entendido que las negociaciones que se puedan dar serían este primer semestre.
hasta ahí. Ya después, suponiendo que haya arreglos, que haya acuerdos que permitan mantener el Telecán, en todo caso se dejaría para la aprobación de los respectivos senados de los 3 países hasta el siguiente año. Esa es básicamente la agenda que se está previendo, ¿no? Y eso, sin duda, estaremos ahí atentos porque, bueno, las declaraciones que normalmente hace vía Twitter comienzan a cobrar fuerza y entonces el diálogo ya no es tan sencillo. Ya no es tan sencillo, doctor. Y regresando a la cláusula sunset en la que cada 5 años quieren dar, digamos, por terminado este tratado. Carpetazo. El gobierno de México y también el gobierno de Canadá están de acuerdo en darle una revisión al tratado. ¿Usted cree que lleguen a este acuerdo o que Estados Unidos se siga oponiendo y cada 5 años pues dé por terminado este acuerdo trilateral? Obviamente Estados Unidos está presionando, ¿no? Lo que él exige es que se cancele cada 5 años, se revise, se renueve por completo y no que se evalúe y que se pueda mejorar, como es la propuesta de México y de Canadá. Obviamente Estados Unidos sigue presionando. Ayer nos amanecimos con la noticia de que le impusieron aranceles a la exportación de lavadoras y también en este caso de paneles solares, en donde México sí se ve afectado, porque obviamente México y varias empresas asiáticas, tanto coreanas como chinas que tienen su base aquí en México, se verían afectadas por este arancel que Estados Unidos anunció el día de ayer. Entonces, por supuesto, son formas de presionar. Son formas de presionar para una negociación más favorable a los intereses de Estados Unidos. Indudablemente es una forma en que ha venido a establecer, digamos, el gobierno de Trump para obtener una mayor ganancia, un mayor beneficio para la economía de Estados Unidos, ¿no? Sí, llevarlo con cosas que probablemente podrían parecer muy sencillas, pero que al final generan consecuencias. Unas cosas por otras. Así es, pero bueno. Pues muchas gracias, doctor Linares, por habernos acompañado el día de hoy en 21 Noticias. Estaremos muy pendientes de lo que sucede en esta 6ª ronda de negociaciones del Telecán. Al contrario, fue un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor.